El año mío se concentra en un 100% en el festival. La primera parte en hacer la programación, toda. Y la segunda parte, trabajar dentro de todas mis limitaciones en obtener algún tipo de apoyo que me permita hacerlo. Así que bueno. Y el día del festival, cuando estás escuchando la música, ¿cómo te sentís? Cuando lo ves como realizado y empezás a sentir todas esas vibraciones de esas notas musicales. Los días son un poco estar en el aire, ¿no? Sí. Cuidar detalles, estar ahí permanentemente. ¿Pero podés disfrutarlo? Como viste. Es relativo, sí. Disfruto cuando veo disfrutar al público, cuando veo realmente que el público reacciona disfrutando algo. Ahí sí lo disfruto porque es lo que uno intenta brindar, ¿no? Con la música lo mismo, también en parte, porque también estoy muy en el aire cuidando muchos detalles. Espectacular todos los espacios que generas. Allá tenés aquellas fotos de la Pataya cuando empezó. No tenía la galería. No. Que es la Pataya. Ah, sí. Claro, lo tengo de todas, ¿viste? Y muchos me decían que tenía que irme, ¿no? Que tenía que irme de acá. Veo cuando hay mucha gente, me gusta porque digo, bueno, quedó un legado importante. Claro. Que vienen sobre todo porque dice la Pataya. Claro. Pero después nada es la Pataya porque, viste, las cosas no se fabrican ahí. Decir, cuando nació la Pataya era lo que te dije, poderle enseñar a la familia de la ciudad cómo se trabaja en el campo, desde el principio hasta el fin, ¿no? Porque el tambo reúne casi todo, digamos, todo lo que es la siembra, la pastura, producción de leche, y carne no, porque en realidad la carne de las vacas de ordeña y de holandos no es la que más se utiliza o la que más quieren, ¿no? Y esto lo tengo acá porque son las cosas que de alguna manera yo viví y bueno, veía que invitaban para Punta del Este, digamos, la apertura del verano y venían invitados que realmente no tenían mucho que ver, ¿no? Claro. Y hay fotos raras como aquella como esta del presidente. No me acuerdo el nombre de ella ahora. Era la primera. Que era la ministra de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí. Creo que Condoleezza Rice se llama. Este es un afiche de 1944. Impresionante. $1. Sí. Night Advance 125. Sí. Outdoor. Pero esa Tabaré es increíble. Bueno, estos son uno de los invitados, Jimmy. Alan Parker. Sí. ¿Viste películas de Alan Parker? Sí, claro. Expreso de Medianoche, Mississippi en Llamas, Clásicos. The Wall, ahí donde estaba Pink Floyd, ¿no? Sí, claro. La cúpula de Interpol total, de todos los países del mundo, los directores. Tengo la firma de todos y invitaciones, ¿no? Increíble. Sí. O sea que algo muy, muy interesante. El Festival Internacional de Jazz nunca fue un negocio. Siempre fue tratar de poder cubrir los gastos y punto, ¿no? Así fue creciendo. Pero siempre puse. El Festival de Jazz nació, digamos que en el año 88. 1988, por primera vez hablé sobre el Festival de Jazz con dos personas que eran del País de los Domingos. Uno era el director del País de los Domingos, Miguel Carvajal, una persona muy, muy culta, culturalmente, muy, muy culta, muy bien. Y uno de los dueños, uno de los directores, que era Carlos Scheck,
se habían entusiasmado mucho con mi trabajo, ¿no? Y en una reunión que tuvimos aquí, les dije que tenía la idea de hacer un festival de jazz como en las grandes ciudades del mundo, que todavía no eran tantas, ¿no? En el 88. Y recién pude hacerlo en el 96. Pasaron 8 años para que me dijera, bueno, sí, comienzo a hacerlo, si no, no lo hago más. Claro. Por eso decían, if not when, ¿cómo es? If not now, when. Claro. Pero bueno, son detalles. Ahí comenzó, pero la idea era hacer un festival de hecho, los primeros festivales vinieron, qué sé yo, Clark Terry, James Moody. Increíble. Vinieron eran referentes. Clark Terry, qué sé yo, Wynton Marsalis. Clark Terry era un referente de Wynton Marsalis, ¿no? Claro. O sea que ahí empezó y seguí muy entusiasmado. Y ya en el segundo festival le dije a Paquito si quería ser director musical. Me dijo que sí y quedó como director musical. Entonces ahí ya subía al escenario y contaba cuentos y cosas muy lindas, aparte de su música. Y bueno, justamente en este festival próximo cumplirá 25 años, porque él no estuvo en el número 11 y en el número 12. Ah, mira. Sí, fueron los 2 últimos años de la batalla, en 2006 y 2007. Y cumple 25 años. Y otro que tiene un año más es Diego Urcola, tiene 26. O sea que de ahí siguió todo el tema del festival, con una diferencia, ¿no? Que yo estando en la batalla tenía un apoyo de las personas que trabajaban en la oficina, 3 o 4, y siempre pedía cosas y demás. Es decir, yo nunca me senté delante de una computadora. Sí. Y cuando comencé desde aquí solo, ahí sí tuve que arreglarme, aprender y manejarme solo, ¿no? Sí, sí. No tenía opciones. Al no ser un negocio, no podía tener una organización. Una organización sale dinero. Y acá sale mucho durante todo el año. ¿Viste? Nadie puede creer igual como hacer para sacar esto de adelante. No, es muy difícil. Entonces había que, como se dice, rebuscárselas como pueda. Y bueno, fue saliendo. Porque también tenía una ventaja, ¿no? Y el otro día escribió una de las grandes representantes del jazz, Karen Kennedy, que tiene músicos muy importantes, entre otros a Kenny Barron, Benny Grimm, y escribió justamente, en el Facebook la importancia que tenía trabajar conmigo, por cómo trataba a los músicos. Digamos, hay un trato que es de amigo, que es de amistad, que es de familia, cuando vienen, ¿no? A un lugar rústico, no es, qué sé yo, no es lo mismo que ir a los festivales de Europa, a Jean Lepage, a Marciac, qué sé yo, son otra historia, ¿no? O el mismo Montreux, aunque Montreux mucho no me convencía porque es distinto. Por ejemplo, tenés que estar, hay una platea alta muy lejos, no sé cómo estará ahora, ¿no? Es lo que yo viví. Yo estuve cuando fue primero en un casino y después fui invitado por Claude Nobs, que era uno de los directores, y fue el que cambió mucho también con otros músicos de otro género musical. Y después están todos muy apretados, parados, y gran parte fumando. O sea que, viste, pero entonces ya no es lo mismo. Acá, cuando tenemos un tiempo lindo, que tenemos luna y estrellas, es muy lindo. Aquí se respira lo genuino. Sí. Aquí se respira. Tuvimos Noches Divinas y tuvimos algunas otras, qué sé yo, hubo una tremenda con Danilo Pérez en piano y Paquito, que fue una lluvia y subieron todos al escenario. Sí, yo recuerdo. ¿Sí? Bueno, qué sé yo, vos estuviste en casi todo. Sí. Ron Carter, con ojotas, con ese short, con esa camiseta, es único. Único. Entonces, yo esa foto, no sé por qué, la llevé al mismo congreso que te dije hoy que me contactó Jack Lowe. Lo llevé ahí, ¿no?
que era ahí, debajo de las Torres Gemelas. Y fui con ella y la vio un periodista, yo no me acuerdo de qué, de Francia, ¿no? Era un periodista francés. Yo no me acuerdo bien la revista francesa cuál era, pero él me contactó y me dijo si no le podía dar esa foto para la revista. Y le dije que no, porque me pareció que era una foto muy, muy personal. Y lo primero que pensé es, si esta revista la llega a ver Ron Carter, a lo mejor capaz que no le gusta. Se enfada. No es que iba a hacer nada, pero que no le gustara. Pensé en eso. Esa fue la primera respuesta. Al día siguiente, fíjate, al día siguiente el periodista volvió a verme y me dijo, mira, yo hablé a la revista, le expliqué cómo era esto. Y la revista me dijo que te ofreciera, si me das la foto, $5.000. Y le dije, mira, me vendría muy bien, pero no puedo hacer eso, porque si pasa va a ser lo mismo. Y no se la di para la revista, no. Sí la he puesto yo en el Facebook, claro. ¿Viste? Pero no como con McCoy Tyner o Monty Alexander o todo eso. Pero esa foto causó esa impresión, porque, ¿por qué? Porque Ron Carter siempre es de traje y corbata. Claro. Así se presenta y siempre está. Y es más, yo tenía ya fotos donde Ron Carter había hecho de modelo, inclusive para un diseñador japonés. Era modelo. Y nunca jamás lo iban a ver de esa manera. Y eso fue lo que le causó a él, lo habrá traído viendo lo que era en el campo o en un lugar donde siempre hubo mucha simpatía por el lugar y también mucha admiración, ¿no? De decir, claro. Bueno, qué diferente, donde estaban pegadas las vacas. Claro. Las vacas iban a comer detrás del escenario, vos las veías, claro. Siempre, ¿no? Eran factores que no son comunes. Por supuesto que hay muchos al aire libre que son espectaculares, ¿no? Con toda la infraestructura que puedas imaginar. Pero esto, como es así muy igual que acá es algo muy rural, donde el camarín, por llamarle así, que usan para quedarse es una vieja caballeriza, que vos sacaste una foto muy linda de la caballeriza. Sí, hay fotos muy lindas. Gracias. Y bueno, esa es una particularidad, digamos, ¿no? Que no creo que sea única ni nada por el estilo, creo que sí diferente. Además, todo está hecho como diciendo, bueno, es lo único que tengo que transformar esto. Y de esta manera, ese galpón donde los músicos cenan fue distintos, tuvo distintas funciones. Desde un principio con la Pattaya, donde se habían hecho divisiones y dormían 3 o 4 personas, porque tenía el lugar de baño, había una oficina mía ahí. Después, con el tiempo, se transformó en una especie de imprenta. Con el festival es lo mismo, es decir, es buscar lo mejor. Cuando vienen en económica, estar buscando por todos los medios que le den los mejores asientos, ¿viste? Sí, desde acá. Sí. Qué sé yo. Y después... Pero todos ellos saben que vale la pena. Sí, qué sé yo. Que es una experiencia única. Sí. Y en el mundo no abundan esas experiencias. Sí, han hecho viajes largos. Mirá que American Airlines recién ahora creo que está volando con uno de los aviones más modernos y nuevos. Pero hace unos años te lo regalo. Es cierto. Hace no mucho, 4 o 5 años, 3, 4 años. Sí, gastados mal. Sí, 3, 4 años. Vos lo conocés bien. Sí, claro. Aviones, viste, problemáticos. O sea que cuidar todos los detalles. Por ejemplo,
yo tuve un periodista muy importante del Boston Globe, el número 1 del Boston Globe, Bob Blumenthal. Y Bob Blumenthal escribió, que estuvo en el festival, escribió la importancia que tenía este festival, de que siempre, fíjate, un detalle, siempre a los músicos los estaban esperando para trasladarlos, es decir, siempre estaba la camioneta esperando a los músicos, nunca jamás. Y él dice que en muchos festivales los músicos tienen que estar en el lobby de un hotel a lo mejor media hora, 40 minutos, 1 hora esperando. Sí, sí, esto es como que y la otra cosa que viene a dice buscar tu familia. Blumenthal es que se le brindaba atención a los músicos antes de subir al escenario, pero al bajar al escenario eran tierra de nadie. Eso también lo dice Bob Blumenthal. Es decir, son personas que al leerlas, por la experiencia que tienen, te das cuenta que cómo es, ¿no? Y bueno, después tuve a Jack Lowe. El fotógrafo Jack Lowe era fotógrafo exclusivo de la familia Kennedy. Era exclusivo de John y Fitzgerald Kennedy. Este fotógrafo fue el que de alguna manera se hizo muy famoso por la foto de John, su hijo pequeño, cuando pasa el féretro del padre después de ser asesinado, haciéndole la veña al padre. Y esa foto dio la vuelta al mundo, fue exclusiva, pero él ya era fotógrafo de Jacqueline y John Kennedy, donde está cocinando. Yo tengo los libros que me regaló fotografiado. Y Jack Lowe estuvo acá porque él me contactó en Estados Unidos. Justo fue en el Hotel Radisson, creo, el que estaba debajo de las Torres Gemelas, que después desapareció. Ahí yo iba a los congresos de Jazz Time. Y en ese congreso de Jazz Time se acercó Jack Lowe y me dijo: yo quiero hacer un libro de este festival porque me han hablado tanto y quiero ir. Y vino. No solo hizo fotos del festival fantásticas, también lo llevamos a las grutas, con un episodio que siempre recuerdo. En ese momento, cuando fuimos a las grutas, estaban eligiendo, en una época estaba la Reina de la Primavera acá, que se hacían en el Cantegril, ¿te acordás? Sí. Y la estaban eligiendo. Y Paquito de Rivera, que fue que lo iba a fotografiar, fue con su clarinete y comenzó a tocar. Entonces vino la persona que tenía a todas las chicas para ahí y dijo: por favor, no hagan ruido. Entonces nos reímos mucho, ¿no? Pero bueno, eso, la Torre del Vigía, la Feria de Maldonado, todo eso lo tenía en un libro. ¿En qué año fue? Para hacer el libro de este festival. ¿En qué año fue? ¿Y qué pasó? Que su laboratorio y su lugar estaban en las Torres Gemelas. Y todo se destruyó. Yo llegué a contactar en Londres a una hija de él. Me dijo: Francisco, estamos en la ruina total. Ya había muerto el padre. No tenía seguro por lo caro que era. Y se perdió todo. Y ahí se perdió los trabajos que teníamos para un libro del festival, no te puedo hecho creer. por Jack Lowe, ¿no? Yo te voy a mostrar ahora un libro de Jack Lowe. Acá tenés uno. ¿Y cuál fue el que te dedicó a ti? Acá tenés. To Francisco Jovino, with many thanks for his generosity and kindness. 1/26 del 99. Este es ese. Este es este.
Este no sé si está también. Sí, este escribió algo, pero nada más que la Por firma. Francisco Juvino o Cuatro Sí. Días. Hay muchos músicos acá que vinieron. Este no sé si lo firmó. Sí, este lo firmó. Y fueron personajes importantes que de alguna manera le dieron prestigio al festival, porque de eso después se hablaba mucho, ¿no? Se habló mucho internacionalmente, ¿no? Sí. Y estamos considerados en el plano internacional como festival importante. Además, si bien es cierto, 27 años no es tanto como pueden ser los que llevan más de 50, pero no son tantos los que llevan más de 50. No son tantos. Tenemos, qué sé yo, allá en la costa del Pacífico de Estados Unidos, Monterrey o por ahí, festival de allá. Sí, pero saliendo de Estados Unidos y Sí. Europa. Después en Europa, bueno, qué sé yo, está Montreux, está San Sebastián, Victoria también, John Le Pons también. Bueno, pero después no hay muchos, no hay muchos. O sea que de alguna manera estamos en un escalón importante, porque hay que tener que ver las contras que tenemos. Estamos en un país muy pequeño, estamos muy lejos, muy lejos. Es muy difícil venir para acá. Allá vuelan a Europa de Estados Unidos, que se tienen 100 vuelos. Sí, acá no, a veces no hay uno por día. Y es otra historia. Y viajan mejor porque son mejores los aviones y todo lo que te parezca. O sea que lejos es un país que en este momento y en estos últimos años la cultura no es prioridad, sin lugar a duda. Yo lo he vivido ya, como te comentabas, cuando te decía ser un poco ignorado, y también cuando hablo de humillado también tengo mis motivos, ¿no? Claro. Que de pronto, qué sé yo, una secretaria le mande decir por otra persona que no me va a atender. Me parece que no está bien, porque creo que hay que saber un poco Sí, no existe. quién es quién, ¿no? Claro. Quién ha trabajado. Es decir, 37 años trabajando para el turismo rural cultural no es poco. Claro. Y continuar, o sea, por lo menos hasta ahora, ¿no? Claro. O sea que es difícil. Y yo anduve mucho después, es decir, después que me enganché con el festival, el músico que a mí me volcó al jazz, uno de los músicos, pero el gran músico que me volcó al jazz fue Oscar Peterson. Y Oscar Peterson, bueno, yo lo vi en Buenos Aires, en el Rex, no sé si un par de veces, pero después tuve la oportunidad de verlo en París, en uno de los hoteles de allá, no sé si era Sofitel, de París, y lo vi los 7 días. Estuvo una semana y yo fui los 7 días a verlo, en primera fila. Al lado mío lo tenía Charles Aznavour. Increíble. Sí. Y que, bueno, acá están las fotos, mira. Esa es una foto de él. Y esta es nada menos que con Nils Pedersen, contrabajista, tremendo. ¿Qué tienes otra? Esto es en la sala Lionel Hampton, que tiene en el Meridien de París, en el Meridien. Así que bueno, ahí es todo, ¿no? Ahí no... fue algo muy lindo en poder verlo y escucharlo, ¿no? Tantos días. Y después también en New Morning, es otro lugar de París, ahí también tuve la oportunidad de ver y poder hablar con Chet Baker. Desgraciadamente Chet Baker al año siguiente, no sé si fue al año siguiente o a los 2 años, fue cuando no se sabe todavía si se suicidó o si lo empujaron. La vida de Chet Baker, el final de Chet Baker fue realmente patético, lo más lamentable. Digamos que la droga lo consumió de una manera tremenda.
Cuando yo lo vi tenía que estar a las 10 de la noche, llegó a las 2 de la mañana y se sentó al revés. En lugar de sentarse así para allá, se sentó para este lado para poder apoyarse en la silla y no caerse. Pero cuando se puso a tocar, viste, tocaba como los dioses, igual. Pero son detalles, ¿no? Pero eso sí me llamó la atención. Pero lo aguantamos. New Morning era un lugar muy chico, pero unos lugares que iban todos, ¿no? O sea que anduve un poco y bueno, después también en Blue Note hubo un reconocimiento de varias instituciones culturales por el trabajo realizado, y ahí nombra bien América del Sur, ¿no? Ahí dice claramente por la influencia que hemos generado, ¿no? En Chile, por ejemplo, venía un gran periodista que estaba en todo el mundo, siempre chileno, José Pepio Sazón, y en una de las notas que hizo del festival, él decía, si algún empresario chileno o algún funcionario se acercara, y pone visionario, cosa que no compartía Francisco Llovino, en Punta del Este, tal vez en Chile tengamos un festival de jazz. Y ahí, a la semana después de esa nota, me llamó el alcalde de Providencia si lo podía recibir. Venía con un productor y le dije que sí, para que le transmitiera mi experiencia. Y bueno, yo no podía asesorarlo porque no soy una persona, digamos, con el conocimiento general. Simplemente puedo transmitir experiencias. Y lo hice y nació el Festival de Providencia. Ahí nació Providencia. Y después siguió Frutillar. En los dos casos, en el primero yo les llevé a Paquito de Rivera, por primera y única vez que hice algo así afuera. Por supuesto, yo no tenía nada que ver con lo económico, ¿no? Pero sí se lo llevé, y le llevé al trío Da Paz también, con un gran arpista que seguro vos lo viste también, que es Edmar Castañeda. Sí. Sí. Y después de eso ya no hubo más relación. Y después, bueno, hay muchos lugares, ¿no? También me han llamado de Florianópolis, me han llamado de Belo Horizonte, hasta de Asunción, Paraguay, que nunca jamás se había hecho. Y de acá, bueno, sí, de acá me llamaron, se hace un festival en San José, creo que no, en Mercedes, que es Jazz a la Calle. Ellos me llamaron al principio, pero después nunca se mencionó nada y quedó todo ahí. Pero me llamaron también de ese lugar, y así se fue corriendo y generando mucha influencia. Y en Argentina, fundamentalmente, nacieron muchísimos lugares, muchísimos lo que llaman boliches, eso sí me consta, todos haciendo música de jazz. Eso no quiere decir que no existiera el jazz, ¿no? Uh-huh. Vamos por parte. Tanto acá, qué sé yo acá he visto músicos en el Solís, ¿no? Uno de ellos fue Joe Henderson, que me hice amigo de él y le mandaba dulce de leche. Mira. Y le ponía una cucharada al café. ¿En serio? Sí. Me escribía Joe Henderson, tremendo saxofonista, y bueno, de renombre. Pero después no pudo venir acá y se enfermó enseguida y listo, ¿no? Pero he visto otros también. Y bueno, nacieron en Montevideo también algún festival que le dicen de jazz en otro momento, que eso es mejor no comentarlo, claro, porque ahí ya ocurrieron otras cosas. Claro. Tengo una carpeta con los mails que le mandaban con los músicos que venían acá, pero bueno, es otra historia. Eso fue justo cuando dejé la pantalla. Siempre pasan alguna cosa. Es otra historia, no tiene nada que ver. Sí. Son las cosas que pasan, y está todo bien. Y bueno, nada, así fue, digamos, pasando año a año por distintas situaciones, ¿no? Algunas muy bien desde el principio y algunas sufriendo mucho.
ninguna como en estos 2 últimos años, ninguna. Es decir, para hacer en estos 2 últimos años el festival hay que tener mucha convicción, mucha, estar muy convencido de que es importante, de que uno puede ser útil trabajando en esta forma con la cultura y siendo útil, intentándolo por lo menos, es una manera de darle sentido a la vida. Uno sienta que tiene, digamos, esa fuerza, esas ganas de hacer algo que puede ser útil, bueno, entonces adelante hasta que a uno lo lleve el viento, ¿no?